continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño que siempre están pendientes de Cuarto Poder. Hoy vamos a tocar un tema importantísimo para el futuro de nuestro país, sin duda alguna lo que está sucediendo con el tema de las caravanas, que hace más de un año se convirtió en un fenómeno social en nuestro país y que afecta sin duda alguna a otros países, esto por los problemas que ya conocemos como sociedad que tenemos en nuestro país. Hace unos 2-3 días, el martes exactamente en la noche, sale otra nueva caravana dividida en dos grupos hacia Estados Unidos. En este momento ya están en tierra guatemalteca. Según autoridades de Guatemala, se estima que más de 1.300 hondureños han realizado su trámite migratorio. A esto hay que añadir que también varias personas no realizaron este trámite, pasaron una valla policial que los estaba reprimiendo prácticamente ya para salir de nuestro territorio y entraron de forma ilegal al territorio guatemalteco. Un problema, don Carlos, que venimos arrastrando desde hace muchos años y que ya se mira como detonante. En octubre del año 2018 empezó a salir una gran caravana masiva de hondureños y fueron varias que al final, en el mes de enero del 2019, todavía seguían saliendo. Más de 20.000 hondureños, según las cifras, salieron en las caravanas del año pasado y pues se avisora que para este año puede estar similar la cifra de hondureños. La primera caravana del año 2020. Para el sociólogo Eugenio Sosa, el país pierde mucho, pero hay otros que ganan. Los que abandonan el país aportan 5.400 millones de dólares en divisas. Eugenio Sosa. Pues tiene muchas consecuencias negativas. Hay una parte que gana, y es que esta gente que logra pasar, que se instala allá, representa para el país 5.400 millones de dólares. Sin eso esta economía estaría colapsada. Son los verdaderos, aquí no son los empresarios los que sostienen este país, los verdaderos héroes de la estabilidad macroeconómica son los migrantes. El gobierno gana, por un lado, porque dejan de presionarlo políticamente y socialmente por derechos y por servicios, pero el país pierde demasiado, pierde todo un recurso humano, toda una fuerza productiva, que si se pudieran oportunidades podría tener una economía mucho más creciente, mucho más fortalecida, que podría tener todo un desarrollo utilizando las mismas riquezas naturales. Pero hay una sencilla razón: nosotros como ciudadanos, como profesionales, como hondureños, estamos ante un grupito que gobierna y no le importa en lo más mínimo la condición del país y de la nación. A la intemperie, para empezar, de la inclemencia del clima, ante la discriminación que también se sufre de alguna manera, aunque siempre hay solidaridad, y ante una política racista y xenofóbica de los Estados Unidos. Es decir, de alguna manera la migración es el mejor reflejo de la tragedia de la sociedad hondureña. Solo buscan ser coherentes con los intereses reeleccionistas y antimigración de Trump. Para el país no significa nada, al contrario, más bien problemas, porque cuando le manden personas que deben sostenerse acá, que las tienen que tener acá, mientras se hacen procesos de documentación, Honduras no tiene ni la más mínima posibilidad de atender a personas de otros países cuando tiene lanzada a la migración a sus propios compatriotas. Los compatriotas que abandonan el país, causas, riesgos, peligros, sufrimiento por la falta de oportunidades
en su tierra y por una mejor vida, pues tenemos acá esta tarde a la abogada Miroslava Serpa, defensora de los derechos humanos. Ha hecho acompañamiento a las caravanas migratorias del año 2018. También nos acompaña el doctor Rolando Sierra, coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que realizan estudios del comportamiento del fenómeno migratorio. Bienvenida, abogado. Muchas gracias, Carlos. Es un placer siempre compartir con el doctor Rolando y con el compañero el espacio. Las caravanas de migrantes, como lo advertimos desde el año 2018, solo eran el inicio de la respuesta de la crisis humanitaria, del éxodo. Es decir, el éxodo que estamos enfrentando en este momento no es más que la respuesta a la crisis humanitaria que se origina principalmente por la desprotección del Estado. Un Estado que no garantiza derechos humanos, mantiene a su población en vulnerabilidad, mantiene a su población en riesgo ante la criminalidad organizada, ante la persecución de los mismos entes de seguridad del Estado, y también genera que hayan altos índices de desempleo. La población no se va porque quiere, y esta no es una caravana de migrantes, son caravanas de refugiados las que salen de Honduras. Doctor Rolando Sierra. Bueno, yo creo que muy buenas tardes. Igual un placer estar aquí con todos ustedes y la importancia de estar dialogando sobre este tema de la situación y la realidad hondureña, todo este fenómeno que en realidad desde la perspectiva de las ciencias sociales hay que definir claramente lo que significa este fenómeno en Honduras, porque hay dos conceptos que hay que traer aquí a discusión. Uno es el tema de migración, y sociológicamente la migración es cuando una persona decide personalmente, valga la redundancia, racionalmente trasladarse de un lado a otro, pero es una decisión propia. Luego tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es cuando las personas tienen que trasladarse de un lugar a otro, pero no porque quieren, sino porque hay una serie de condicionantes que lo obligan a salir. Y el otro fenómeno es la movilidad humana. Entonces aquí siempre la pregunta es, ¿frente a qué fenómeno estamos? Estamos frente a un fenómeno, en realidad en buena medida, de migración, lo que llamaríamos una migración forzada. Es decir, que hay una serie de factores, de condicionantes que están obligando a miles y miles de hondureños y hondureñas a tener que salir del país. Luego también estamos viendo que estamos frente a un cambio en el sistema migratorio. Es decir, hasta octubre del año 2018, prácticamente en Centroamérica, en los últimos 150 años, había habido siempre la migración hacia el norte, pero el sistema migratorio siempre fue un sistema migratorio denominado por goteo, es decir, o sistemas de pequeños personales o de pequeños grupos, si mucho de 10 a 15 personas que buscaban migrar. Y hoy ha cambiado este sistema con el fenómeno de las caravanas, que ya no es este sistema por goteo, sino que un sistema que ya son grandes conglomerados, y lo que decía la licenciada Miroslava, más bien estamos hablando de un éxodo, es decir, que masivamente salen personas. Y esto tiene que ver, en buena medida, son nuevas estrategias que la población migrante tiene en relación a que cada vez es más difícil la ruta migratoria, todas las políticas tomadas tanto por el gobierno de Estados Unidos como de México. Pero esto lo que pone el reflejo es realmente las condiciones y la situación del país en que viven muchos hondureños y hondureñas. Si en los diferentes estudios de opinión que se han venido realizando, especialmente por la Compañía de Jesús, por el ERIC, que hace anualmente un estudio de percepción de los hondureños, cuando se pregunta si están dispuestos a salir del país, casi el 50% de los hondureños estaría dispuesto a salir del país. En un estudio que hicimos como Flaxo, con estudiantes de último año de secundaria, de los colegios más importantes de Tegucigalpa, Choluteca, Comayagua y San Pedro Sula, prácticamente el 56% de los estudiantes decía que al terminar la secundaria iba a salir
del país. O sea que lo que estamos viendo es, esto no nos extraña, digamos, este fenómeno por esta disposición prácticamente de la población en donde está viendo la migración como la única alternativa para sus diferentes situaciones y problemas de vida. Abogada Serpa, los riesgos, las amenazas de los inmigrantes de que les ha hecho el acompañamiento, y también le informamos a nuestros oyentes y a los que nos ven, queremos un contacto con el compañero periodista Joan Suazo, quien pues estuvo acompañando y estuvo en los hechos ayer de la frontera, pero escuchamos a la licenciada Serpa. Bien, dentro de los riesgos más grandes que se encuentran en la ruta migratoria en general es toparse con los cárteles dedicados al tráfico y a la trata de personas. Y yo sé que siempre tengo controversias con la población mexicana por lo que voy a decir, pero es una realidad del país. Más terrible para nuestro tránsito migratorio es México. Es México el país donde más desaparecen nuestros y nuestras migrantes, donde son secuestrados, donde son raptados, donde son sometidos a trata de personas por explotación sexual comercial, para el reclutamiento forzado, son sometidos para acciones criminales. Es decir, hay una serie de vejámenes que viven nuestros migrantes en el camino, principalmente en México, pero están en toda la ruta migratoria estos riesgos. Muchos niños están en el riesgo de ser captados por estos grupos criminales, las mujeres de ser captadas para ser víctimas de trata de personas, y la población en general está expuesta a poder ser secuestrada por estos grupos criminales. Y luego llaman a sus familiares en Estados Unidos, en Honduras, piden sumas excesivas de dinero, y en muchos casos cuando las personas no tienen familiares, pues se convierten en migrantes desaparecidos. El año pasado su servidora atendió a más o menos, la cifra iba a más de 400 personas que estaban desaparecidas a sus familiares. Es decir, atendimos a familiares de más de 400 migrantes que estaban desaparecidos en la ruta migratoria. Definitivamente, el Banco de Datos Forense, a través del equipo argentino antropológico, hace un gran trabajo al ir encontrando al ir encontrando cuerpos en el camino de migrantes, ir tomando muestras de ADN y luego ver si encajan con algunas muestras de ADN de personas que han reportado a sus familiares. Es decir, estos son los riesgos de la caravana de migrantes, pero no solo es en el trayecto. El año 2019, a finales del año, me tomé el tiempo de ir a hacer una ruta por toda la frontera sur de Estados Unidos. Viajé desde Florida hasta California en vehículo y fui visitando colectivos de migrantes hondureños que se encuentran en aquel país. Es decir, si bien es cierto, la población llega, le cuesta encontrar trabajo porque no es fácil, más cuando una persona ha hecho una migración irregular y es indocumentada. Pero yo creo que lo más difícil de enfrentar en todo esto es las humillaciones y las privaciones con las que vive nuestra población. Nuestros compatriotas en Estados Unidos viven en hacinamiento, en pequeños apartamentos, donde sufren una serie de vulneraciones y de violaciones de derechos. Es decir, la situación que aquejan nuestros compatriotas es bastante difícil, no solo en la ruta, sino que en el camino. Sin embargo, y a pesar de todo este panorama que es tan complejo y tan difícil, pareciera que hay mayores riesgos en Honduras que en la ruta migratoria y en el camino. Y es que nosotros hacíamos una comparación cuando acompañamos las primeras caravanas del 2019. En el mismo tiempo, ¿cuántas personas habían muerto en Honduras y cuántos migrantes habían muerto en la ruta migratoria? Y era sencillo, en Honduras habían muerto muchas personas, en la ruta migratoria todavía no se habían reportado personas. Entonces, ¿qué pasaba cuando le advertíamos de estos riesgos a la población? Porque nos acercamos a la población y le decimos, usted se va a enfrentar a estos riesgos en el camino. La población decía, quedarme aquí es esperar a que me maten, si me voy para otro apartamento, a morirme de hambre porque no voy a conseguir trabajo. Entonces, ¿qué opción tengo? ¿Enfrentarme a la posibilidad de salir o quedarme a morir en Honduras? Y así, esa era la realidad tan difícil, tan lamentable que se escuchaba, pero bueno, son los riesgos y lo que asume la población cuando decide irse. Ahora, don Rolando, sin duda alguna que esa cifra que usted nos da de un 50% de hondureños que prefieren irse del país, yo creo que estamos ante un fenómeno social que hay que ponerle mucha atención por parte de la población en general, pero sobre todo por parte de las autoridades. Yo le pregunto, ¿qué sucede con las autoridades? ¿Por qué razón no se han dado cuenta? Porque nosotros escuchamos argumentos que no tienen ningún sentido. Dígame, don Carlos. Sí, con el debido respeto, vamos a hacer contacto con el compañero Joan Suazo, de Diario El Pulso, que ha hecho pues acompañamiento y nos hará una descripción de la situación del día de ayer.
Joan, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón. Ana Verónica, saludos a todo el equipo de Radio Globo. Igual un saludo a Miroslava y al licenciado Rolando. Pues, tal como comentaba, desde el Pulso fuimos a dar cobertura a la caravana, como lo hemos hecho. Esa es nuestra cuarta caravana que damos cobertura, de las más grandes que se han dado. Y lo que encontramos desde la tarde, el martes anterior, en la Gran Central Metropolitana, es una situación que se repite, ¿verdad? Casi idéntica. Que incluso las personas ya lo conocen, que las probabilidades de llegar son bajas, pero la gente intenta. Muy de acuerdo con lo que decía Miroslava, las personas prefieren, y nos comentaba una madre que iba con su niño por segunda vez, por cierto, que ella vivió mejor en México, casi en la intemperie, pero que no tenía miedo de ser asesinada en un barrio de Choloma, donde ella vive, y que se va nuevamente porque no dio oportunidades acá. Dice que tiene ya 8 meses de haber regresado, del intento estar en México, pero que ahora debe intentar llegar a Estados Unidos. Sí, Joan, es importante también rescatar el testimonio de las personas, cómo estaba el ambiente, cómo estaba el ánimo de cada uno de estos migrantes. Miramos incluso familias que van a su esposo, su esposa, y acompañados de sus hijos. ¿Qué perspectivas tenía la población que iba en estas caravanas en cuanto al futuro de ellos, Joan? Sí, Ramón, pues como te digo, Honduras es un país que prácticamente está abortando a sus hijos. La gente se va con miedo, pero encuentra calor en sus acompañantes, en ver además personas que van a luchar por cambiar sus realidades. Y pues eso principalmente, muchos son conscientes de que el trayecto es difícil, de lo que se tiene que caminar, y otros también todavía sueñan con, que mucha desinformación, ¿verdad? Sueñan con poder entregarse a la migración en la frontera, cuando eso ya no es una posibilidad para nadie prácticamente, sino que en el caso de llegar a la frontera con el México, Estados Unidos, y entregarse a la migración en terreno estadounidense, aunque tengan niños, van a ser inmediatamente regresados, ya sea a México o Guatemala. Esa es una parte. Y otra cosa que me gustaría resaltar es que hay un poco menos unión entre cada caravana que va pasando. La primera caravana fue muy solidaria, trabajaron como grupos. En esta, un grupo grande dijo a las 10 de la noche salimos inmediatamente y se fueron. Y otro grupo que salió a las 5 de la mañana, y también no hubo unión, pues no se esperaron, sino que quienes tenían la capacidad de pagar transporte se iban en un transporte, quienes lograban conseguir un jalón, en un arrastre, en un carro pick-up, pues se iban y quedaban grupos rezagados. Lastimosamente, como siempre, quienes sufren más son las mujeres y los niños, que eran los que quedaban al final de la caravana, porque no caminan al ritmo de los grupos de hombres. Si uno miraba un grupo de 30 hombres adelante, y a los 25 o 30 minutos venía atrasada el grupo de mujeres con niños. Joan, es necesario saber de parte de quién fue la represión que se dio en Corinto, en la frontera de Corinto. Nosotros estábamos en el lugar de los acá. hechos. Lastimosamente tuvimos problemitas con la transmisión en el Facebook Live, pero si entran al Pulso HN, en nuestros videos en vivo pueden ver, se corta por el aire, pero fueron 3 bombas lacrimógenas lanzadas por la policía hondureña, ya que entró un primer grupo, el que viajó en la madrugada por la frontera de Corinto, que estaban con papeles, entonces solamente presentaban su identidad y ellos podían cruzar. Yo sí les puedo asegurar que en ningún momento la policía les dijo, ni ninguna autoridad de migración, había mucha policía migratoria, en ningún momento les dijeron que no podía pasar, solamente que tenían que realizar el trámite de forma ordenada. El caso es padres que van con sus hijos y sin la madre del menor, o madres que van sin el padre. Entonces esas personas sí no les permitían pasar. Y también el caso de los menores que viajaban solos, que vimos un grupo fácil de unos 35, 40, que son prácticamente niños, pues que se unieron entre ellos y fueron y se pasaron la frontera. Entonces el primer grupo, entre las 7 y las 9 de la mañana, logró cruzar haciendo el trámite migratorio. Cuando se logró conformar un grupo ya mayor, de unos 300 a 400 personas, no quisieron esperar para hacer el trámite y prácticamente, después de una breve discusión con la policía, pasaron por encima de la barrera humana que habían formado, y los policías lanzaron 3 bombas lacrimógenas, y ahí ese fue el punto. Ellos entraron a Guatemala y la policía de Guatemala les dio un acompañamiento con patrullas, y en cuanto entraron a Guatemala ellos ya estaban, la Cruz Roja les brindó medicamentos, les brindó agua,
Médicos Sin Fronteras estaba dando bloqueadores solares. Ahora, Joan, no usted sintió la conciencia de las personas de que este año es distinto al año pasado en cuanto a la rigidez de las políticas migratorias por parte de Estados Unidos e incluso de México. ¿No palpó eso en las personas o escuchó testimonios de personas que se conformaban simple y sencillamente con quedarse en México? Así es, Ramón, son dos escenarios. El primero, las personas que tienen conocimiento y saben que no van a lograr nada al entregarse en la frontera, ¿verdad? Eso es un escenario. La gente que sabe, pero hace un intento, puede ser de entrar de forma ilegal, o algún pariente le dice que le va a pagar un coyote cuando ya estén en la parte de México, y se ahorran una plata saliendo en caravana. Muchas gracias, Joan. Disculpe. Disculpe. Sí, continúe. Sí. Y la segunda parte, las personas que realmente ignoran eso y creen que porque van con un niño o porque van en grupo o les presentan una denuncia que ha sido víctima de violencia aquí en Honduras, creen que eso les puede servir cuando eso ya no es una posibilidad. Bueno, muchas gracias, Joan. Si no hay algo más que agregar. No, como siempre, gracias a ustedes, un placer saludarlos y recuerden siempre visitar www.elpulso.hm y seguir en nuestras redes sociales. Tenemos bastante material sobre la caravana y tenemos un par de análisis y documentos que publicaremos este fin de semana. Muchas gracias, el compañero Joan Suazo del equipo de diario elpulso.hn. Ramón. Felicidades por su trabajo, Joan. Le decía a don Rolando Sierra, ¿qué tiene que suceder para que las autoridades se den cuenta que esta migración forzada, existe un fenómeno que nos empuja a querer irnos, que nos empuja a salir? No es que uno quiere ir a pasear a Disney World o a conocer otro país por ocio o por diversión. ¿Hasta dónde tiene que llegar este fenómeno para que nos demos cuenta que en realidad hay una crisis profunda? Bueno, yo creo que aquí esto lo que refleja es el modelo, más bien la crisis del modelo de desarrollo o más bien de crecimiento que hemos tenido, así como también el modelo político de los últimos 30 a 35 años, en donde lo que vemos es que a partir de la implementación de 1990 de las políticas neoliberales, el país no ha entrado en una senda de desarrollo sostenible. Es decir, más bien en los últimos años la pobreza ha aumentado, ha sido un modelo generador de pobreza a lo largo de este siglo XXI. Se sigue manteniendo los mismos niveles de pobreza, casi el 65% de los hogares en condición de pobreza. Incluso hoy al 2009 hay más pobres que en el año 2001. También un modelo generador especialmente de inequidad. Sabemos que Honduras es uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo en cuanto a la distribución del ingreso, y esto unido también a un crecimiento, a unos logros en desarrollo sumamente lentos. Mejorar en el índice de desarrollo humano un punto, esto se logra en 20 años, o sea que tenemos un modelo de desarrollo que más bien es generador, digamos, de esta expulsión de miles y miles de hondureños, y unido a un proceso político en donde prácticamente los partidos políticos han sido carentes de propuestas y alternativas. Ellos son los que han gestionado este modelo de Estado, este modelo de desarrollo, y en el país no se ha construido una democracia verdaderamente inclusiva, verdaderamente participativa, verdaderamente integradora. Por lo tanto, vemos una clase política y unos partidos políticos que pareciera que más bien hay una separación, digamos, del resto de la población, y este es un modelo político y un modelo de crecimiento que es concentrador y es de pequeños grupos que son los que tienen el control político y el control económico, y no están viendo y no están generando las alternativas y un modelo de desarrollo y un modelo de democracia verdaderamente inclusiva y participativa. Y aquí lo más complejo de todo esto, y como muy bien lo planteaba en la entrevista Eugenio Sosa, aquí hay que hacer un análisis un poco en profundidad y un poco también prospectivo. Realmente Honduras está perdiendo lo que se llama el bono demográfico. Por primera vez tenemos una población joven, el mayor porcentaje de la población es joven, pero esta población es la que está
migrando. Entonces lo que estamos viendo es que más bien hay comunidades en donde no hay personas que trabajen. Y en el mediano y largo plazo, lo que puede entrar por el país por remesas, quizá en el largo plazo no va a haber el recurso humano capaz de producir, capaz de trabajar en el país. Entonces estamos en un continuo presente en donde no estamos visualizando el futuro del país. Doctor Rolando Sierra y licenciada Serpa, para los países del Triángulo Norte, el gobierno de los Estados Unidos primero estableció una estrategia, el destino de recursos financieros para detener la migración. Se habló de cantidades de dólares, quizás no muchas, pero que llevaban el propósito de que el hondureño, el guatemalteco y el salvadoreño no se fuera para Estados Unidos. Hablemos directamente de hondureños. ¿Se dieron esos fondos? Como estudiosos, ¿hay como medir lo poco que dieron o lo mucho que dieron? ¿Dónde está? Bien, estamos hablando del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte reunía una serie de condicionalidades que los países debían cumplir para tener acceso a estos fondos. Cabe recalcar que una gran parte de estos fondos no era manejada por los estados, sino que era a través de algunos organismos específicos que designó en cada país el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. Incluso hubieron organizaciones de sociedad civil que tuvieron cooperación con estos organismos. Y lo que buscaban en el caso de Honduras era basado en condicionalidades. La reducción de la inseguridad, la reducción de la tasa de desempleo, el control y vigilancia del paso de la droga por los puntos fronterizos de Honduras y la reducción del tráfico de personas. Era puntual, era claro. Habían 3 ejes de trabajo puntuales en el tema del Plan Alianza para la Prosperidad. Uno refería a la reducción de la migración forzada, el otro refería al empoderamiento, es decir, al crecimiento de la empresa en Honduras, al crecimiento de la industria, y el último ya hablaba de las sedes, las zonas de desarrollo. ¿A qué se referían estos 3 ejes? El primero era la reducción de la migración a través de los puntos que planteé al inicio, atendiendo el control de las fronteras, atendiendo la inseguridad, el desempleo. El segundo era el crecimiento de la empresa privada. Lamentablemente, el Plan Alianza para la Prosperidad en Honduras fue una sentada del COEP con otros organismos del Estado donde decidieron en qué se iba a basar, pero no hubo una verdadera participación de la sociedad civil para la construcción de este. Entonces todo se basaba en incrementar el crecimiento de la empresa privada para generar empleo. Y lo último que planteó el COEP, junto con estos organismos del Estado que plantearon y que al final, pues, lógicamente están buscando la defensa de los intereses de los empresarios, fue las zonas de desarrollo. ¿Qué pasa con las zonas de desarrollo, con las sedes en Honduras? Es que nosotros hablamos que la gente se va a este país también porque hay implantación de industrias extractivas, energéticas y turísticas. ¿Qué hacen estas industrias? Sí, generan empleo, pero expropian a pueblos indígenas y campesinos de sus tierras. Extraen los recursos naturales y los explotan. Recursos naturales que al ser extraídos y explotados, más adelante producen cáncer, secan los ríos, generan una serie de fenómenos para nuestra sociedad, y que Honduras ha sido sentenciado varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este tipo de proyectos. Entonces, sí, se dio el Plan Alianza para la Prosperidad, sin embargo, yo que estuve de cerca dándole seguimiento, podría decir que es un fracaso completo, que no hubieron resultados contundentes y que no los íbamos a encontrar tampoco. Y yo recuerdo que unos días antes de que saliera la caravana del año 2018, nosotros nos encontrábamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia contra el Estado de Honduras, porque hablábamos y exponíamos que la crisis de la población que estaba generando por la implantación de estas industrias, por la desatención del gobierno, iba a generar en cualquier momento una explosión, porque hasta ese momento seguía siendo la sociedad civil quien atendía a las víctimas. ¿Qué pasaba? Hay muchas personas que se desplazaban internamente porque tenían riesgos y el Estado no les protegía, pero se desplazaban 1, 2,
3, hasta en 4 ocasiones porque no tenían protección del Estado. Entonces esta gente terminaba abandonando el país y era lo que explicábamos en aquel momento, en aquella audiencia. Si el Estado de Honduras no empieza a brindar condiciones y acompañar a la población, lo que vamos a tener es una explosión de la crisis humanitaria. Y por eso después nos andaban acusando de que nosotros habíamos organizado la caravana, porque nosotros habíamos advertido esto en audiencia un 2 de octubre en Estados Unidos y el 12 estaba saliendo la caravana de San Pedro Sula. Ahora, ¿tendrá efectos esto, esta gran cantidad de personas que salen de nuestro país? Eugenio Sosa hablaba del término económico y dice, ok, hay un grupo que le beneficia que vayan hondureños a Estados Unidos. Sí, pero el análisis que ha hecho la Facultad de Ciencias Sociales sobre ese plan de la prosperidad. Bueno, yo creo que aquí esto hay que verlo en relación, si uno ve todas las evaluaciones que se han hecho de los programas y proyectos de desarrollo, como de las políticas públicas y políticas sociales en el país, hay un triple problema. Primero, un problema de eficiencia y de eficacia, es decir, vemos que hay políticas públicas, que hay programas y proyectos que si bien se cumple a veces todas las actividades previstas, se hace el gasto debido, pero no tienen eficacia. Hay eficiencia en cuanto al desarrollo de las políticas, de los programas, proyectos, pero no tienen eficacia, es decir, no tienen los resultados esperados. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, por cuestiones de técnicas, por cuestiones de capacidades que el país o las instituciones tengan para llevar adelante estos programas y proyectos. Pero por otro lado, que es otro de los problemas centrales de Honduras y que tiene que ver también como causa y factor de todo este fenómeno migratorio, que es el tema de la falta de transparencia y el tema de corrupción en general, digamos. Y muchos de los recursos no llegan donde tienen que llegar y por eso no tienen la eficiencia y la eficacia. Por eso no es casual que Honduras esté entre los indicadores de mayor pobreza, mayor desigualdad y los indicadores también de mayor percepción de corrupción, y por eso la importancia también para el desarrollo, y que es uno de los problemas de Honduras, es precisamente que cuenta con instituciones sumamente débiles. El desarrollo hoy en día se logra cuando hay instituciones consolidadas, y cuando hablamos de instituciones no estamos hablando de organizaciones. Las instituciones son las reglas de juego que los diferentes actores, normas que asumimos de manera conjunta los diferentes actores dentro de una sociedad, es decir, acuerdos y esa capacidad para llevarlos adelante. Y esa es precisamente la debilidad institucional en Honduras. No hay un acuerdo real de combate a la corrupción, no hay un acuerdo real de combate a la pobreza, no hay un acuerdo real de dar oportunidades a los hondureños y a las hondureñas. Y entonces, desde esa perspectiva, si no existe esta base institucional sólida, podrán venir muchos programas, podrán venir muchos recursos, podrá venir muchos financiamientos, pero nunca va a tener el impacto que se requiere. Y le hablaba de un impacto negativo que puede surgir también de la gran cantidad de personas que salen a nuestro país. Le decía de Eugenio Sosa que él lo mira y hace un análisis económico que dice, ok, está bien, sí, el Estado gana porque el principal afluente de ingresos de nuestro país son las remesas, pero ¿qué hay de esa fuga del talento humano que se va de la clase productiva? Yo miraba un reportaje del Pulso.hn el día de hoy que habla también de la fuga de cerebros, claro, que se van a aportarle a otros países. ¿Pierde nuestro país también? Claro, es una pérdida bueno, no me gusta hablar de recurso humano, pero sí, más bien de las capacidades humanas, digamos, y es decir, por eso decía, si hacemos un análisis en el mediano y largo plazo, si sigue esta tendencia migratoria en Honduras y sobre todo saliendo la gente joven con capacidades humanas, gente con formación, gente con salud, gente que puede trabajar aquí en Honduras, en el mediano y largo plazo no va a haber estas personas para que trabajen en Honduras y que hacerse cargo, digamos, del desarrollo y del crecimiento económico del país. O sea que realmente esta es una apuesta de analizar profundamente Honduras, de analizar este fenómeno de la migración. Y aquí lo que está claro, es decir, el país no es un país de oportunidades, porque cuando analizamos los diferentes factores y causas de la migración,
en Honduras vemos que hay 4 departamentos que son donde más sale la población, donde más salen los migrantes, ya sea hacia Estados Unidos o hacia España, que son Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Olancho. Estos son los 4 departamentos donde hay mayor emigración. Y si vemos el caso de Cortés y Francisco Morazán, básicamente Francisco Morazán es por Tegucigalpa y Cortés por varios de los departamentos urbanos. Básicamente es la población urbana del país, que es la que sale. Pero Cortés y Francisco Morazán no son los departamentos más pobres del país. En cambio, Lloro y Olancho son departamentos con altos niveles de pobreza y departamentos también más rurales. Entonces, pareciera que en el caso de Cortés y Francisco Morazán no es exactamente la pobreza, digamos, la causa fundamental, pero sí tienen una característica y un denominador común, que son estos 4 departamentos con los más altos niveles de violencia y de las tasas de homicidio. Entonces pareciera que es la inseguridad, digamos, un factor por el cual obliga a la población a salir. Por otro lado, en otros sectores y a nivel rural aparece el tema de la pobreza, el tema del ingreso, el tema de la falta de empleo, especialmente de un empleo estable, porque como los últimos indicadores en Honduras habla que es decir, hay un problema real de empleo. Aquí sobre todo hay subempleo y la gente está empleada fundamentalmente en el sector informal, lo cual no da garantía, no da seguridad, y por lo tanto todo esto también unido hoy en día a problemas del cambio climático, donde el cambio climático en el denominado corredor seco está generando mucha incertidumbre para los productores. Entonces todos estos factores vemos que no hay un modelo de desarrollo que responda a todos estos factores y que genere verdaderamente oportunidades para los hondureños y hondureñas aquí en Honduras. Y hay un golpe social, fíjese, yo quiero hacer la pregunta a Miroslava, porque en varios sectores del país, específicamente en el sur, fíjese que hay municipios donde solo hay mujeres, porque el joven cumple 12 años y ya se quiere ir para Estados Unidos. Entonces esto afecta también a las familias, la migración. Miroslava. Sí, bueno, una de las cuestiones que hay que analizar en el caso del sur de Honduras, no es que el sur de Honduras no sea una zona productiva, es una zona muy productiva del país. El problema es que los impuestos y los beneficios de toda la producción que genera la zona sur llegan aquí, a Tegucigalpa. Y esos impuestos y esa producción no se visibiliza en las acciones que realiza el gobierno en la zona sur. Entonces, eso no genera fuentes de empleo, eso no genera seguridad educativa, seguridad social, acceso a la salud. ¿Y qué pasa? Hay muchas zonas en el sur de Honduras, principalmente en el departamento de Valle, que incluso están quedando abandonadas. Hay municipios completos en los que ya no hay ni mujeres, porque la mujer también se ha convertido en la fuerza de trabajo del hogar. El fenómeno social que enfrenta Honduras frente al tema de la desintegración familiar genera que sean las mujeres la cabeza del hogar y que sean el motor económico. Entonces, de la zona sur de Honduras han salido muchas mujeres y lo que queda en las comunidades son ancianos, ancianas, cuidando nietos que a la edad de 12, de 13, de 14 años deciden empezar la ruta migratoria. Y en muchos casos no es que deciden tomar la ruta migratoria porque quieren, sino por un lado es la reunificación familiar, que es un derecho y que debe de ejercerse el derecho, pero en segundo lugar también es la presencia ya de magas y pandillas en la zona sur de Honduras. Es decir, las madres, los padres están mandando a traer a sus hijos porque a la edad de 8 años empiezan a estar en riesgo de reclutamiento forzado por estos grupos criminales. Entonces, previniendo que sus hijos terminen involucrados o que terminen siendo forzados a formar parte, salen de Honduras. ¿Qué está pasando con la zona sur de Honduras? Pues está envejeciendo. Hay municipios enteros donde no tenemos niños, donde no tenemos jóvenes. Hay casas abandonadas completamente, incluso hay presunción de algunas personas que hay algunos extranjeros que se dedican a ciertas acciones criminales que se han empezado a apropiar de esas viviendas en la zona sur de Honduras. Y esto es lo que está pasando, estamos perdiendo, la gente se está yendo, estamos perdiendo la juventud también. Podemos ver los videos, yo he levantado listados sobre estos temas cuando he levantado testimonios. La mayor parte de población que ven estas caravanas está en edad reproductiva, es decir, está en la edad más importante para nuestro país. Se llevan la fuerza de trabajo, son jóvenes, incluso muchos de ellos
adolescentes, ustedes pueden observar el video, miren a las personas, son jóvenes la mayoría, muchos menores de edad, niños, adolescentes. Esa es la fuerza de trabajo que se está yendo de Honduras. ¿Qué va a pasar de aquí a unos años? Hablábamos el año pasado que según mirábamos la salida de población, calculábamos que aproximadamente son 500 personas las que abandonan el país a diario. Es decir, de Honduras salen caravanas a diario, pero son silenciosas y salen a cuentagotas. Las caravanas de migrantes lo único que cambiaron es que los invisibles se hicieron visibles y era muy difícil para nosotros los defensores de esta población argumentar y lograr acciones, porque esta población no se miraba en la calle, no era como los maestros o como los estudiantes que hacen una protesta y salen en masa. No teníamos cómo evidenciar, es decir, podíamos tener números de personas, pero no había esa presión social. Y las caravanas de migrantes hoy, que para mí son caravanas de refugiados de forma particular, son nada más que la presión social evidenciada de lo que significa la crisis humanitaria que atraviesa Honduras. Solo es interesante que ahora, al mes de enero, ya van 1.227 retornados a Honduras, que prácticamente, y vemos 1.500 personas más o menos que salieron ahorita en estas caravanas, lo cual dice, no, el fenómeno no es la caravana, el fenómeno es la migración permanente de hondureños y de hondureñas. Debo consultarles la situación ahora con la política de tercer país seguro. ¿Cuál es la posibilidad que ingresen a México? Pues ya están en Guatemala. Y esa situación de los que retornan a México también es dramática cuando los dejan en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en las zonas fronterizas, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Doctor Sierra y compañera Serna. Bueno, si quieren hablar un poco del tema, está bien. Lo mencionaba en algunas entrevistas en el pasado. El tercer país seguro, esta modelo, se convirtió en el muro de Donald Trump. Es decir, todos hablaban del muro de Donald Trump y esperaban ver un muro construido, pero realmente el muro de Donald Trump es político y se afirmó con el tercer país seguro. Es decir, nosotros somos el muro, Guatemala es el muro, El Salvador es el muro y México es el muro de Donald Trump, porque ahora los muros son políticos, basados en la política de tolerancia cero. ¿Qué sucede? Cuando las personas se presentan a pedir asilo a Estados Unidos y son enviadas a un tercer país seguro, que puede ser en dos vías: a la espera de una resolución de asilo, que un proceso de resolución de asilo puede tardar hasta 7 años en Estados Unidos según su legislación, o porque el asilo ha sido denegado y entonces como no hay un principio de no devolución y no los pueden devolver al país de donde vienen, entonces son devueltos a un tercer país seguro. ¿Qué pasa con esta población que está a la espera? No tienen acceso al trabajo porque no tienen permiso de trabajo en el lugar donde están mientras están en el proceso de asilo. ¿Por qué Estados Unidos decidió hacer el convenio de tercer país seguro con México, con Guatemala, con Honduras y con El Salvador? Vean, la población llegaba, pedía asilo en Estados Unidos, estaba en un centro de detención que significaba costos para el gobierno de Estados Unidos, o tenía un permiso de trabajo. Estaba en Estados Unidos, se le ponía un grillete en algunas ocasiones o se le otorgaba un permiso de trabajo mientras esperaba el proceso de asilo. El gobierno de Donald Trump, para desatenderse de todas estas obligaciones que las incluye la ley estadounidense, entonces firmó este convenio de tercer país seguro, dándole la responsabilidad de esta población a México, en el caso de los hondureños y a Guatemala, y en el caso de otras nacionalidades a Honduras y El Salvador. ¿Qué va a pasar con nuestra población? Muchos se van a desesperar y van a retornar. Otros van a ser denegados en el proceso de asilo, y al haberles negado el asilo a Estados Unidos, lo más probable es que México también lo hará. Es decir, el panorama que sigue es muy incierto, pero también muy sombrío. Lo que se avecina con nuestra población es terrible, y no es porque no haya un temor fundado. Claro que hay un temor fundado. La gente no se va de Honduras porque quiere, y eso hay que tenerlo claro. La gente se va de Honduras porque se está muriendo de miedo y de hambre. Es decir, aquí todos tenemos miedo de vivir en este país, y aún cuando se tienen condiciones mínimas tenemos miedo. Y la gente se mueve y se va a morir de hambre porque no hay trabajo en la mayor parte de sectores del país. Entonces, la población hondureña tiene fundados motivos para abandonar el país.
Sin embargo, debido a que el gobierno de Estados Unidos en parte tiene una responsabilidad sobre las políticas que se ejercen en nuestro país, claro, no quiere aceptar esa responsabilidad y no quiere asumir que la población de este país está huyendo. Si fuera porque en Nicaragua hay un conflicto armado, reconocería Estados Unidos a esa población nicaragüense. Y claro que ha representado a la población nicaragüense y le ha acompañado porque también tienen una justa causa, pero este es un tema político para el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no reconoce que Honduras tiene una crisis humanitaria y que son refugiados y no migrantes porque somos gobernados por afines a ellos y que parte de las consecuencias que hoy tenemos son las políticas regionales que ellos implementan en nuestro país. Doctor. Bueno, yo creo que en primer lugar todos estos acuerdos hay que analizarlos desde la perspectiva del Pacto Mundial de Refugiados que se firmó en el año 2018 y realmente todos estos acuerdos no están en esta línea del Pacto Mundial de Refugiados que tiene otra perspectiva, otra visión para el tema del asilo y del refugio. Bueno, hay que decir que Estados Unidos no firmó este pacto, Honduras lo firmó y los países de Centroamérica y México, pero estos acuerdos no están en esta perspectiva de este pacto, entonces son acuerdos más en la línea, más que de migratorios, son acuerdos más de seguridad y de control de la población, y si vemos casi cada uno de los puntos de cada uno de los acuerdos, lo que buscan es tener un control migratorio. Entonces, desde esa perspectiva no son, digámoslo así, una alternativa y luego, es decir, esto no va a generar verdaderamente una migración regular que es lo que se dice en algunos de estos acuerdos. Estados Unidos no va a generar las oportunidades de empleo para hondureños, ya sea temporal o permanentemente, digamos. Entonces, simplemente creo que son una forma de control migratorio y esto lo que impone es también más bien nuevos desafíos para el Estado hondureño. Si el Estado hondureño tiene las capacidades para asumir, digamos, a las personas que sean deportadas o retornadas, digamos, de Estados Unidos. De acuerdo a los acuerdos migratorios que firmó Honduras, se supone que sería la población nicaragüense, haitiana y cubana, digamos, que tendrían que venir aquí a Honduras como un tercer país seguro, lo cual ya Honduras tiene problemas en sí mismo para que la población no migre forzadamente y si tendrá las capacidades realmente para poder atender personas refugiadas. Esto lo que impone más bien es una serie de desafíos y complejiza la situación migratoria de refugiados en la región. Un elemento, la información que se ha proporcionado acá, como la academia tiene disponibilidad el gobierno y no toma las políticas y las medidas por desidia, que se conocen los lugares, focos de donde más emigran las personas, la situación que mencionaba Miroslava que pasa en el sur, que los criminales están apoderándose de las propiedades de los que las abandonan, tiene disponibilidad el gobierno para poder acceder, además de sus técnicos que tiene que manejar estudios. Bueno, de hecho, lo que decía anteriormente, realmente lo que hemos tenido es una clase política que a lo largo de la historia no se ha hecho cargo del país. De hecho, una de las hipótesis, digamos, que tenía el destacado sociólogo guatemalteco Gilberto Torres Rivas cuando analizaba Centroamérica y analizaba particularmente Honduras decía que se caracterizaba por una oligarquía ausente. Es decir, mientras en los otros países, con todo y todo, la oligarquía cafetalera se hizo cargo de Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en cambio, en Honduras no se fortaleció esta oligarquía capaz de hacerse cargo del país, o sea, no del Estado, no del gobierno, sino del país. Y esto es lo que vemos actualmente, o sea, se utiliza el Estado y todos los análisis hablamos más bien de un Estado, más bien que se captura en beneficio de pequeños grupos y no precisamente partidos políticos y una clase política
que se haga cargo del país y de toda esta problemática. Entonces vemos esta disociación, digamos, de la política con el país, y por eso también es que vemos también que en Honduras existe estos altos niveles de abstencionismo político, por un lado, y estos altos niveles de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y hacia los partidos políticos. Miroslava, ¿qué sabe usted de los fondos que también dijo México que iba a donar para frenar el flujo migratorio? Pues todavía no conocemos cómo se estén ejecutando. Nosotros entendemos que tampoco eran fondos que iban a ser entregados al Estado directamente, sino que eran fondos de cooperación que se iban a manejar con proyección con la sociedad civil para atender. No obstante, tenemos mucho descontento con el actual del gobierno mexicano. Cuando iniciaba el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibimos al comisionado del tema migratorio, de derechos humanos en materia migratoria en Honduras. Tuvimos reuniones, hubieron acuerdos de que íbamos a mantener una relación bilateral para que pudieran conocer la situación del país, para que conocieran lo que estaba sucediendo. De la noche a la mañana cambiaron las decisiones en México, nuestros compatriotas empezaron a recibir una serie de repercusiones. Nuestros aliados de sociedad civil en aquel país nos pasan informando de las restricciones que tienen para acceder a los lugares donde se encuentran los migrantes, que incluso hay algunos lugares donde son retenidos que parecen centros de concentración de migrantes, las condiciones nefastas y negativas en las que se encuentran. Como lo decía, lamentablemente México se convirtió en el muro para nosotros y nosotros nos estamos convirtiendo en el muro para otros migrantes. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen nuestros compatriotas a la frontera entre Guatemala y México? Dijo Alejandro Yamatei, presidente guatemalteco, que no iban a poder ingresar definitivamente a México. Don Rolando. Bueno, yo creo que esto hay que recordar en primer lugar que el año 2019 el número de mayor solicitudes de refugiados en México es precisamente de hondureños, que son 36,000 hondureños que están pidiendo la situación de refugio en México, y probablemente, digamos, bajo esta figura de las caravanas, y que quizá mucho el propósito y de los que logren ingresar a territorio mexicano va a ser esta figura, la que entonces lo que vemos es que se va a incrementar, digamos, el número de solicitudes de refugio de parte de hondureños y hondureñas en México, y lo que de acuerdo, digamos, a los estudios, lo que vemos es que se habla que del total de migrantes que logran, que salen en un año, bueno, hemos visto que de acuerdo a los datos que en los últimos años ha aumentado el número de retornados. Pasamos del año 2018 de 75,000 retornados de México y Estados Unidos al año 2019 a 109,000 retornados y deportados, pero se considera que entre un 20 y un 25% logra llegar a su destino, ya sea México o Estados Unidos, pero que hay un 35% que queda ahí intentando cruzar, digamos, ya sea entre Guatemala o territorio mexicano, y probablemente por un lado va a haber mayor incremento de solicitudes de refugio, y por otro lado vamos a tener toda esta población migrante ahí flotando y buscando, digamos, siempre llegar a México y a Estados Unidos. Sí, no, acabó el tiempo, licenciada. Gracias por estar acá, pero le escuchamos todavía 30 segundos. Yo creo que para despedirme, solo quisiera recordar que la migración no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno mundial que ha sido permanente, que estamos en el peor momento para hablar de migración a nivel mundial. Hay muchos retos políticos y morales sobre el tema. Esta crisis no solo es en Centroamérica, es una crisis mundial que es generada por las políticas neoliberales que han sido implantadas en todas las regiones y que se ejecutan actualmente en Honduras, y recordarles que la población que va en esta ruta migratoria no se va porque quiere, está huyendo de Honduras, y cuando se huye, cuando se es forzado a irse, no se es migrante, se es solicitante de refugio, o cuando se obtiene la condición se es refugiado. Entonces son caravanas de refugiados, no caravanas de migrantes. Doctor Sierra. Bueno, yo creo que es importante recordar que sobre todo la migración es un derecho que está en el Pacto Mundial
de Migraciones firmado el 2018 y siempre lo que esperamos no esta migración forzada, sino que la migración sea un derecho y sobre todo buscar en el país las condiciones de una sociedad de oportunidades y una sociedad incluyente, y esa debe ser la demanda de la ciudadanía permanente. Antes de despedirnos, don Carlos, quiero leer brevemente esta convocatoria que hace la Fundación Freddy Chever. Por medio de la presente les invitamos cordialmente al panel Honduras 2020, Crisis, Migración y Relaciones con Estados Unidos, convocada por Crisis Group Internacional con apoyo de la Fundación Freddy Chever en Honduras. El 2019 fue marcado por una agravación de la crisis política, de seguridad y humanitaria de Honduras que se tradujeron en varios estallidos de protesta. Bueno, ¿qué se puede esperar en estos ámbitos de 2020 considerando el contexto político de Honduras y de Estados Unidos y los acontecimientos recientes? Los esperamos para este debate el próximo martes 21 de enero a partir de las 8:30 de la mañana en el Salón Libertador, segundo nivel del Hotel Plaza del Libertador. Nos despedimos. Queda claro las causas por las cuales nuestros compatriotas abandonan el país: la violencia, la inseguridad, la pobreza, no porque quieren ir a turistear. Para los personeros del gobierno, diputados que argumentan que es la oposición que les da instrucciones para poner mal a Honduras. Agradecemos al doctor Orlando Sierra, coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el país, como también a la abogada Miroslava Serpa, defensora de los derechos humanos. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.